Hermanos, es un gozo estar reunidos esta mañana. Diferentes iglesias, verles, de verdad nos llena de gozo estar reunidos para adorar a nuestro Dios. La parte de atrás nomás mencionando, hermanos, están los baños. Fondo a la izquierda están los baños. Esta puerta que se ve ahí es la cocina. Pues la única salida de emergencia que tenemos es la puerta ahí donde ingresar. Vamos a iniciar, hermanos, orando a nuestro Dios, dando gracias, por permitirnos estar reunidos para alabar su nombre, para darle gloria, honra, que estamos aquí en comunión unos con otros, para amarnos, servirnos, edificarnos unos a otros. Padre nuestro que está en los cielos, le damos muchas gracias, Señor. Gracias por sus misericordias, gracias por su bondad para con nosotros. En esta mañana estamos reunidos, Señor, para exaltarte, glorificarte, Señor, darte gracias, muchas gracias, Señor, por todas sus bendiciones, su fidelidad para con nosotros. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra de su Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, que podemos estar esta mañana aquí para aprender de su palabra, Señor, para glorificar, Señor, su nombre, para amarnos unos a otros. Padre, muchas gracias por todas las cosas que nos ha dado hasta el día de hoy. Señor, rogamos que nuestras vidas, Padre, nos humillamos delante de usted, Señor, para agradarle, Señor. Señor, será expuesta a su palabra, Señor, esta enseñanza, para que nos ayude, Señor, que seamos edificados, que seamos iluminados, Señor, para poner su palabra por obra. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Ayúdenos, Señor, a poder nuestra mente, Señor, estar atentos a su palabra. Guarda nuestros corazones. Señor, se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Continuando con nuestra clase, el domingo pasado, como iglesia local, hablamos acerca de la inspiración de las Escrituras. Y ahora estaremos hablando acerca de una doctrina que nos guarda del error y nos da firmeza, y es la suficiencia de las Escrituras. Permítanme leerle el párrafo 1 de nuestra confesión bautista, que dice así, referente a esto, a la suficiencia de las Escrituras. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Entonces, hermanos, entendemos que la suficiencia de las Escrituras es aquella doctrina que en canónica dice que las Escrituras están completas y son eficaces para el propósito por la cual Dios mismo las reveló. En otras palabras, Dios nos dio la Escritura con un propósito específico y las hizo completamente suficientes para ese propósito, para cumplir ese propósito. Por eso,
Ya nosotros no necesitamos agregar nada más para alcanzar el fin por el cual Dios nos la reveló. Si nosotros intentamos añadirle otra fuente de autoridad, si nosotros intentamos añadirle o creemos que la Escritura necesita algo más para ser suficiente, ¿qué estamos diciendo? En realidad estamos diciendo que la Biblia no es suficiente, como si fuera incompleta o como si le faltara algo. Algunos hombres dicen que la iglesia es la autoridad suprema. Otros dicen que la ciencia, que la arqueología tienen que demostrar que la Biblia es verdadera antes de confiar en ella. Otros ponen por encima sus experiencias emocionales, ponen esas experiencias por encima de la palabra de Dios, diciendo, yo sentí que Dios me dijo eso. Y eso que dijo muchas veces puede ser contrario o contradice a las Escrituras. Algunos podrían tomar opiniones de un predicador famoso como si fuesen la verdad absoluta, sin revisar qué es lo que dice la Escritura. Algunos dicen o eligen qué mandamientos obedecer, cuáles ignorar, según les resulte más cómodo. Y si nos basamos en estos razonamientos o estos ejemplos que acabamos de dar, ¿qué pasa, hermanos? La Escritura, la palabra de Dios, deja de ser nuestra autoridad suprema. Cuando ponemos las opiniones de los demás, cuando nos basamos en nuestra experiencia, en lo que nos es agradable más a nosotros, esto me conviene, esto no, esto tomo, digo, esto de la Escritura es suficiente para enseñarme esto, pero esto lo que dice la Escritura, pues no me conviene, me revela mi pecado, lo ignoro, para mí eso no es suficiente. Si nos basamos en este razonamiento, la palabra de Dios deja de ser nuestra autoridad suprema. Pero la suficiencia de la Escritura nos dice, nos afirma, que la Biblia no necesita un complemento, no necesita una añadidura, no necesita un agregado para cumplir la función por la cual Dios la envió y nos la reveló. Ahora pongamos atención a esto. Esto no significa que la Biblia nos enseña todo lo que necesitamos saber o conocer sobre la vida. Si nosotros quisiéramos, y yo soy ingeniero electromecánico, si yo hubiese querido estudiar esta carrera, no puedo decir la Biblia es suficiente para enseñarme a lo que es una ingeniería una ingeniería. La Escritura nos enseña todo lo que necesitamos saber, por ejemplo, la medicina, la ingeniería, la astronomía, aunque nos habla muchas veces acerca de eso, para eso no es suficiente la Escritura. La Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia no fue diseñado para eso. Como decimos, como he dicho y he recalcado, la Escritura es completamente suficiente para lograr todo aquello por la cual Dios la dio, la reveló. Entonces podríamos hacernos esa pregunta. ¿La Escritura para qué es suficiente? ¿Suficiente para qué? La respuesta de la Confesión Bautista nos ayuda a identificar lo siguiente. Dice la primera parte, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Notemos estas 4 especificaciones que nos da la confesión, diciendo lo cual la Biblia es suficiente. Una de las primeras que menciona es la gloria de Dios. Vemos en la Escritura nosotros todo lo necesario
para saber cómo dar gloria a nuestro Dios. Allí está revelado en la Escritura. Allí encontramos cómo debemos pensar, cómo debemos creer, cómo debemos hablar, sentir y actuar para la gloria de Dios. Nos dice la Escritura, ¿cómo podemos dar gloria a Dios? La Escritura es clara en eso. Nos dice, damos gloria a Dios cuando servimos a nuestros hermanos. Damos gloria a Dios cuando el creyente se guarda, se cuida de una manera en pureza sexual. Damos gloria a Dios cuando trabajamos correctamente, honestamente. ¿Qué otra manera? La confesión, la suficiencia de la Escritura nos habla acerca de la salvación del hombre. En la Escritura encontramos todo lo necesario para la salvación. En ella conocemos nuestra necesidad de ser salvos. Conocemos el único medio de salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos el propósito de esa salvación que es la gloria de Dios. La Escritura es suficiente también para mostrarnos la fe. La Escritura nos enseña qué debemos creer. Nos muestra la verdad acerca de Dios, nos muestra la verdad acerca del hombre, del pecado, de Cristo, nos muestra la iglesia y nos muestra todas estas doctrinas esenciales para la fe cristiana. Por lo tanto, no necesitamos otra fuente de revelación para conocer estas verdades. También podemos conocer acerca de la vida. La Escritura nos instruye para llevar una vida de justicia, una vida de santidad, de verdad, de manera que nosotros podamos obedecer a Dios y reflejar su carácter por medio de nuestra vida. Todas estas cosas los podemos conocer y es suficiente a través de la Escritura. ¿Y cómo opera esta función? ¿Cómo opera esta suficiencia? La confesión dice que está expresamente expuesto o necesariamente contenido. Hay dos formas, hermanos. Lo que está expresamente expuesto. Cuando decimos que algo está expresamente expuesto, nos referimos a todo aquello que la Biblia enseña de una manera clara y directa. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Algo que la Biblia enseña de una manera clara y directa. ¿Quién podría decir? Mande. Los mandamientos, la divinidad de Jesucristo, el Evangelio. Estos pasajes, hermanos, son los pasajes donde Dios nos dice con claridad qué debemos creer, cómo debemos vivir, qué debemos hacer y qué debemos evitar. Ahí encontramos doctrinas, encontramos mandamientos, encontramos promesas, encontramos advertencias, encontramos principios que no dejan lugar a dudas, que es claro. Alguien podría tener dudas si es malo robar. La Escritura lo dice de una manera clara y directa. En otras palabras, muchas de las verdades que necesitamos conocer se encuentran simplemente leyendo la Escritura y entendiéndolo según el sentido que sus autores, inspirados por Dios, quisieron comunicar. Pero también la confesión nos dice sobre este principio, también está lo necesariamente contenido. La Escritura también enseña, hermanos, que enseña por medio de lo que está necesariamente contenido en ella. Esto significa que algunas doctrinas no aparecen formuladas en una sola frase. No las podemos encontrar de una manera directa como lo que es estar expresamente expuesto, que es claro y directo.
Entonces, pero estas doctrinas se desprenden de una manera inevitable de lo que la Escritura afirma. O sea, son conclusiones que surgen de comparar correctamente los distintos pasajes bíblicos. Vamos a dejar un poco más claro esto. Por eso, todo lo que necesitamos saber puede encontrarse de dos maneras. Por lo que la Biblia afirma, de una manera clara y directa, pero también por las conclusiones que necesariamente se derivan de esas afirmaciones. Un buen ejemplo es la justificación por la fe. ¿Cómo sabemos que somos justificados por medio de la fe? ¿Hay algún texto claro y directo respecto a esto? ¿Cómo sabemos? Esta doctrina está expresada claramente. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Romanos 3:20 y 3:28, que nos dice, justificados por la fe y no por las obras de la ley. Lo encontramos de una manera clara. Somos justificados por medio de la fe y no por las obras. Pero en cambio, la doctrina de la Trinidad, eso podría ser un ejemplo. Encontramos la doctrina de una Trinidad, encontramos en la Escritura un texto que nos hable de la Trinidad, así como nos habla de la justificación. No. No aparece un versículo que diga Dios es un solo ser en tres personas. Sin embargo, esta doctrina es verdadera porque surge necesariamente de todo lo que la Biblia enseña acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña a través de toda la Escritura? Que los tres son llamados Dios, que poseen atributos divinos, y al mismo tiempo la Escritura afirma que solo hay un Dios. Por eso la Trinidad no es inventada por la Iglesia, sino una verdad que está necesariamente contenida en las Escrituras, que no lo podemos encontrar de una manera clara, pero sí a través de diferentes pasajes nos hablan acerca de esta verdad. Ahora bien, debemos tener cuidado de no sacar conclusiones que la Biblia nunca pretenda enseñar. Por un lado, hay quienes buscan interpretaciones complicadas para evadir lo que la Biblia enseña con claridad. En lugar de obedecer los mandamientos, como decíamos al principio, en vez de obedecer los mandamientos que son claros, intentamos muchas veces justificar nuestra desobediencia con argumentos rebuscados. Pero debemos recordarnos que todo lo necesario para la gloria de Dios, todo lo necesario para la salvación, la fe y la vida cristiana está claramente revelado en las Escrituras. Las implicaciones válidas son únicamente aquellas que se desprenden de forma necesaria e inevitable de los enunciados claros de la Escritura. Estaría bien dedicar una clase solamente a esto, porque a través de este principio se forma doctrina. Ahí tiene tarea, pastor. ¿Cuál es la implicación de esto? Sigue diciendo la confesión, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Nada ha de añadirse. Las Escrituras decimos que son suficientes. Entonces, al momento de decir que son suficientes, no necesitan ser complementadas. Dios ya nos dio
Dios ya nos dio todo lo necesario para conocerle, para saber cómo hemos de ser salvos, para cómo hemos de vivir de una manera piadosa como el Señor nos llama y vivir para su gloria. Pero en la época de la Reforma, algunos hombres afirmaban seguir recibiendo nuevas revelaciones de Dios, mientras la Iglesia de Roma enseñaba que sus tradiciones tenían la misma autoridad que la Escritura. Pero la respuesta reformada fue muy clara. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es la única revelación escrita, completa y suficiente para la Iglesia. Por eso los cristianos, por eso nosotros debemos rechazar tanto las supuestas nuevas revelaciones como cualquier tradición humana que pretenda tener la misma autoridad que la Escritura. ¿Por qué no debemos de añadir nada? ¿Por qué no debemos añadir nada a la Escritura? Porque Jesús y los apóstoles advirtieron que surgirán falsos profetas. ¿Quién me ayuda a buscar Mateo 24:11 y leerlo en voz alta, por favor? ¿Por qué no debemos añadir nada a la Escritura? Porque Jesús y los apóstoles advirtieron que surgirían falsos profetas. ¿Qué dice Mateo 24:11? Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. El verso 24. Del 11 no tenemos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los testigos. Entonces, la manera de distinguir la verdad del error, ¿qué sería? Compararlo todo con la enseñanza que tenemos. Todo con la enseñanza apostólica registrada en las Escrituras. ¿Qué pasaba con estos hombres de Berea cuando se les enseñaba algo? Iban a la Escritura para saber si estas cosas que se les estaban diciendo era verdad. Surgirán falsos profetas, los cuales añadirán a la Escritura por la tradición, añadirán por sus sentimientos, añadirán por sus experiencias. ¿Cómo sabremos qué es la verdad? Conociendo la palabra de Dios, que es suficiente, que no se necesita agregar nada más. No debemos añadir nada a la Escritura, porque el apóstol Pablo declaró anatema cualquiera que predique un evangelio diferente. Gálatas 1:8, ¿qué dice? Gálatas 1:8, 9. ¿Lo tiene alguien? Pero que aún nosotros, con una fe de ciego, predicados, aparte de los predicados, serán 9. Como antes he dicho, ahora lo repito. Si alguno les predica algo más, aparte de lo que ya ha recibido, sea anatema. Esto demuestra que el evangelio ya fue revelado completamente y no necesita ser modificado. ¿Por qué no debemos añadir nada a las Escrituras? Porque las experiencias personales pueden engañarnos. Nuestro corazón puede confundir deseos propios con la voz de Dios. Y Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Por eso, hermanos, toda experiencia debe ser examinada a la luz de la Escritura. ¿Por qué no debemos añadir nada a la Escritura? Porque Jesús rechazó las tradiciones que anulaban la palabra de Dios. En Mateo 15:6 y 9, Jesús reprendió a los líderes religiosos por poner sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Cuando una tradición contradice
o reemplaza la Escritura, ¿qué debemos hacer? Debe ser rechazada. Por lo tanto, afirmar la suficiencia de las Escrituras significa creer que Dios ya nos dio en su palabra todo lo necesario para la fe y la vida cristiana. Por eso, ninguna nueva revelación, ninguna experiencia, ningún sentimiento, ninguna tradición puede tener la misma autoridad que la palabra de Dios. Sigue diciendo la confesión. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. La suficiencia de las Escrituras, hermanos, reconocemos dos asuntos importantes. Primero, decir que las Escrituras son suficientes no elimina la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Segundo, no implica que la Biblia dé instrucciones específicas para cada detalle de la vida o de la iglesia. Aunque la Biblia es suficiente, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para nosotros poder comprender de una manera salvadora y aplicarla correctamente. Decimos que la Escritura es suficiente para nosotros obtener la salvación, pero necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para poderla recibirla de esa manera salvadora. ¿El problema está en la Escritura, que necesitamos la obra del Espíritu Santo? No, el problema no está en la Biblia, sino en nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La palabra de Dios, como lo hemos estado diciendo, es clara y suficiente. Pero el pecado ha oscurecido nuestro entendimiento. Por eso el Espíritu Santo abre nuestros ojos para nosotros poder comprender, creer y obedecer la verdad. Un incrédulo puede entender las Escrituras. ¿Sí? Podría entender el idioma, podría entender la historia al saberse algunas historias, la historia de Noé, la historia de Jonás. Incluso podría entender un poco de doctrina. Pero ¿cuál es la diferencia? No podría recibir la suficiencia de las Escrituras, no podría recibir la salvación de Dios sin la obra del Espíritu Santo. No puede recibirla con una fe salvadora sin la obra del Espíritu Santo, porque no la puede discernir. Por eso es importante distinguir tres obras de Dios relacionadas con su palabra, hermanos, que es revelación, inspiración e iluminación. ¿Qué es la revelación? La revelación es que Dios se da a conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de las Escrituras. Inspiración, el Espíritu Santo guió a los autores bíblicos para escribir la palabra de Dios sin error. Y esa obra terminó al cerrarse el canon. Ya no hay una nueva inspiración para cual añadir algo a la Escritura. Pero también nos habla de la iluminación. Y la iluminación es la obra del Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento para nosotros poder comprender y aplicar la palabra de Dios. Escuchaba a un pastor que decía, el cual admiraba a los monjes de antaño, porque estos monjes al estudiar la palabra de Dios, al estar estudiando la palabra y no podían entender el texto, no podían traer claridad, no sentían con luz al ver la Escritura,
Antes de correr al comentario bíblico para ver qué decía, ellos corrían en oración pidiendo a Dios que obre, que el Espíritu Santo ilumine sus mentes para poder comprender, entender la palabra de Dios. Y es esa obra que hace el Espíritu Santo sobre el creyente. Abre el entendimiento para comprender y aplicar la palabra de Dios. No han tenido esa experiencia, lo cual muchas veces conocemos un texto y llega un momento en que hay luz y lo pueden abrazar el texto y lo entienden tanto. Es la obra del Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. En resumen sobre esto, el Espíritu Santo no añade nuevas revelaciones. No añade nuevas revelaciones, sino que nos ayuda a entender la revelación que Dios ya nos dio. ¿Es claro esto? Pero también nos habla acerca de la prudencia cristiana. Como decíamos al principio, la Biblia, la Escritura no nos habla de algunos temas de la vida particulares. No responde a cada situación con un mandamiento específico. Hay asuntos relacionados con la iglesia, hay asuntos relacionados con la vida diaria, con el trabajo, pero aún así Dios nos llama a actuar con sabiduría. Por ejemplo, la Biblia no nos dice a qué horas debemos comenzar un culto. No nos dice cuántos pastores debe de haber en una iglesia. No nos dice si debemos utilizar sonidos o pantallas. No es de esa manera clara. En la vida no nos dice con quién me he de casar, cuántos hijos he de tener. Pero en este caso nos llama a actuar con prudencia cristiana. O sea, usando el sentido común santificado y siempre sometiéndonos a los principios generales de la Escritura. No podemos actuar con prudencia cristiana e ir en contra de los principios que la Biblia nos manda. La Biblia dice que debo trabajar duro, pero ese trabajo implica robar a mi prójimo. No. La prudencia cristiana nunca reemplaza la Biblia ni puede contradecirla. ¿Cuál es? Su función es aplicar los principios bíblicos a circunstancias que la Escritura no regula de manera específica. Por lo tanto, la suficiencia de las Escrituras permanece intacta. Decíamos, necesitamos la iluminación del Espíritu para entender la palabra y necesitamos la prudencia cristiana para aplicar la palabra. Pero ni el Espíritu añade una nueva revelación, ni tampoco la prudencia puede justificar prácticas contrarias a lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras. ¿Es claro esto, hermanos? Ya vamos cerrando. Al estudiar, al escuchar o al meditar ustedes en la suficiencia de las Escrituras, hermanos, la pregunta no es únicamente si creemos que la Biblia o la palabra de Dios es suficiente. Muchas veces defendemos la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero a veces, o la pregunta sobre la suficiencia de las Escrituras es, ¿vivimos como si realmente lo fuera? ¿Vivimos nuestra vida como si la Escritura fuese suficiente? Muchas veces afirmamos que la Escritura es nuestra máxima autoridad, pero cuando enfrentamos decisiones difíciles, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la incertidumbre, ¿qué pasa? Muchas veces buscamos respuestas en cualquier lugar antes que en la palabra de Dios.
Vienen los problemas, vienen las situaciones, viene la enfermedad. Y buscamos consejos con el doctor, buscamos consejos con el profesionista, buscamos consejos con todo el mundo. Hasta ChatGPT le preguntamos, ignorando. O declarando muchas veces inconscientemente la insuficiencia que tiene la Escritura para vivir mi vida piadosamente o para descansar en el Señor. La suficiencia de las Escrituras nos recuerda que Dios no dejó a su pueblo con una revelación incompleta. No. Dios en su sabiduría nos dio todo lo necesario para conocerla, para ser salvos, para crecer en santidad, para vivir para su gloria. Como decíamos, esto no significa que la Biblia responda a cada detalle de la vida, pero sí nos da todo lo necesario para tomar decisiones que honren a Dios. Tampoco significa que no necesitemos al Espíritu Santo. Al contrario, dependemos de Él para comprender y aplicar fielmente la palabra que ya ha sido revelada. Por eso, hermanos, nuestra responsabilidad no es buscar nuevas revelaciones, sino conocer mejor lo que Dios ya nos ha dado. No necesitamos una nueva palabra de Dios. Necesitamos obedecer la palabra que ya tenemos. Y que nuestra oración pueda ser como la del salmista en Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, que Dios nos conceda un corazón humilde para creer su palabra. Que Dios nos conceda un entendimiento iluminado por el Espíritu para comprenderla. Y también que nos conceda una voluntad obediente para poner por obra, en práctica, cada día, esta palabra que Dios ya nos ha dado. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra.